Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. El juicio político que enfrentará en el 2020 el presidente Donald Trump. El presidente tiene que ser responsable por su comportamiento. Nadie, absolutamente nadie puede estar por encima de la ley y la Constitución. Porque ella es la suprema ley de los estadounidenses. Nadie está por encima de la ley y el presidente, una vez más, tiene que ser responsable. Tras un intenso debate, la Cámara de Representantes aprobó el impeachment contra el mandatario y lo acusó formalmente de abuso de poder y obstrucción al Congreso. Donald John Trump sacrificó nuestra seguridad nacional en un esfuerzo por hacer trampa en las próximas elecciones. Y por eso, sus continuos esfuerzos para buscar la interferencia extranjera en nuestras elecciones debe ser acusado. Durante las últimas 12 semanas, los demócratas en la Cámara han llevado a cabo un juicio político en contra del presidente de manera injusta, el más injusto en la historia moderna. Ahora todo ese proceso ha sido concluido básicamente en un acto partidista en contra del presidente. El proceso de destitución está activado y será ahora el Senado, de mayoría republicana, quien tendrá la última palabra. Esta destitución partidista sin ley es una marcha política suicida para el Partido Demócrata. ¿Has visto mis encuestas en las últimas 4 semanas? Es una locura. Hoy en el programa La Noche de NTN 24, el canal de las Américas, los analistas políticos Adriana Aldín y Gonzalo Abarca explican el significado de esta decisión, analizan las conclusiones que deja y debaten desde orillas de opinión opuestas sobre las implicaciones internacionales y electorales que tiene el impeachment contra el presidente Donald Trump en los comicios presidenciales del próximo año. Comienza la noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. La noticia: Donald Trump se convirtió en el tercer presidente de la historia de los Estados Unidos que tendrá que enfrentar un juicio político en el Senado. Así lo decidió la Cámara de Representantes, donde tras más de 10 horas de debate, las mayorías del Partido Demócrata avalaron que el mandatario fuera acusado por abuso de poder y obstrucción al Congreso. El punto clave de esta noticia: Trump es señalado de haber presionado al presidente de Ucrania para que reabriera una investigación contra los negocios en ese país del hijo de uno de sus principales rivales políticos. Estamos hablando del hoy precandidato presidencial demócrata Joe Biden. El punto clave de esa noticia: el proceso continuará el próximo año en el Senado de los Estados Unidos, donde parece improbable que Donald Trump sea condenado, dado que la Cámara Alta es controlada por el Partido Republicano. No obstante, una de las preguntas más importantes que ronda hoy el ambiente político en los Estados Unidos tiene que ver con los efectos electorales del impeachment y si este hecho político fortalece o, por el contrario, debilita la reelección a la que aspira Donald Trump en los comicios presidenciales del próximo año. Los demócratas impusieron su mayoría en la Cámara de Representantes. La maratónica jornada de debate, que tomó 11 horas, terminó en la noche del miércoles con la aprobación de los cargos del juicio político contra Donald Trump. Son 2 las acusaciones: abuso de poder y obstrucción al Congreso a raíz del escándalo de presiones a Ucrania para obtener presuntamente beneficios electorales. Con el juicio político ilegal, inconstitucional y partidista de hoy, los demócratas no hacen nada. Todo lo que quieren hacer es concentrarse en eso. Lo que podrían estar haciendo es declarar su profundo odio y desdén por el votante estadounidense.
Con la decisión, Donald Trump pasó a convertirse en el tercer mandatario de la Unión Americana en más de 240 años que tendrá que enfrentar un impeachment después de Andrew Johnson en 1868 y Bill Clinton en 1998, que resultaron absueltos. La votación que aprobó someter a Trump al juicio político reflejó la división partidista de la Cámara, controlada por los demócratas con 233 escaños. En cuanto al cargo de abuso de poder, de los 431 representantes hubo un total de 230 votos por el sí y por el no hubo 197 votos. Respecto al cargo de obstrucción al Congreso, por el sí votaron 229 demócratas y por el no 198. El destino entonces ahora de Donald Trump queda en manos del Senado. Será en esa corporación donde tendrá que desarrollarse el juicio. Los representantes a la Cámara actuarán como la parte acusatoria, mientras que los senadores deberán tomar la decisión como jurado. El presidente tiene que ser responsable por su comportamiento. Nadie, absolutamente nadie puede estar por encima de la ley y la Constitución. Porque ella es la suprema ley de los estadounidenses. Nadie está por encima de la ley y el presidente, una vez más, tiene que ser responsable. El Senado dirá si en efecto Trump cometió o no delitos graves o faltas. Si es hallado culpable, será destituido, siempre y cuando 2/3 lo decidan, al menos 67 votos. Pero dado que el actual Senado es de mayoría republicana con 53 escaños, mientras que los demócratas tienen 45 y los independientes 2, podría ser previsible la absolución del mandatario. Durante las últimas 12 semanas, los demócratas en la Cámara han llevado a cabo un juicio político en contra del presidente de manera injusta, el más injusto en la historia moderna. Ahora todo ese proceso ha sido concluido básicamente en un acto básicamente partidista en contra del presidente. Los invitamos para que ustedes participen en este programa La Noche a través de las cuentas de Twitter que aparecen en la parte inferior de nuestra pantalla. Pueden enviarnos sus opiniones utilizando la etiqueta numeral La Noche Juicio Trump. Numeral La Noche Juicio Trump. Voy a saludar a uno de nuestros invitados. En la primera parte de este programa está en la ciudad de Washington, epicentro de esta noticia. Nos acompaña Gonzalo Abarca, presentador del Foro Interamericano de La Voz de América y reconocido analista político. Bienvenido al programa La Noche, Gonzalo. Gracias por estar con nosotros. Un placer siempre estar contigo. Gracias por invitarme. Gonzalo, quiero escuchar tu opinión. ¿Qué alcances tiene esta decisión que ha tomado la Cámara de Representantes? ¿Cómo explicárselo a la audiencia que hasta ahora nos escucha en todo el continente americano y en el resto de los Estados Unidos? Jefferson, bueno, primero demuestra la agilidad y una democracia no solamente moderna, sino que también una democracia donde el balance y el contrabalance está siendo efectivo. Como vemos, es un país, si se quiere, bipartidista, republicanos y demócratas se han alternado el poder más bien, y eso se refleja en el Congreso, número uno. Número dos, también refleja que como bien lo dice la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, ninguna persona está por encima de la ley. Bueno, hay que demostrar ahora que el presidente Donald Trump, como dicen los demócratas, ha cometido faltas graves, como lo establece la Constitución. Pero también algo muy importante, y esto lo tienen que entender los latinoamericanos, la Constitución en realidad no define los cargos por los cuales el presidente debe ser, si se le hace juicio político, el presidente debe ser destituido. Solamente dice por crímenes graves en Estados Unidos. Ahora, ¿qué son crímenes graves? Puede ser perjurio, puede ser algún tipo de malversación. No hay una definición exacta y de ahí que se viene precisamente el gran debate. Lo importante también para más adelante en el 2020, porque ya estamos viendo el 2020, es cómo va a afectar al presidente Donald Trump. Lo que sí te puedo decir es que ningún presidente al cual se ha sometido a impeachment o juicio político ha salido favorecido en elecciones.
¿Qué efectos políticos tiene para la presidencia de Donald Trump esta decisión que muchos han calificado como histórica que ha tomado la Cámara de Representantes, teniendo en cuenta que es el tercer presidente de los Estados Unidos que en toda la historia se va a someter a un juicio ante el Senado de la República? Sí, fíjate, el presidente dijo que él no se siente como si estuviera acusado en un juicio político, pero en realidad es una mancha que lo va a acompañar por el resto de su vida. Se va a recordar a Donald Trump como un presidente que fue sometido a un impeachment, independientemente de si es absuelto o no. Y recordemos como Bill Clinton también lo tiene, fue algo que verdaderamente desgastó al presidente. Lo estamos viendo en estos tweets que el presidente hace de madrugada, que por cierto uno se pregunta, bueno, obviamente le está quitando el sueño, por más, fíjate, Jefferson, por más que el presidente diga que no le está quitando el sueño, que no le interesa mucho, le está quitando el sueño. Son tweets de madrugada, son tweets constantes, son tweets que si se quieren muestran un descontento del presidente, una frustración por la situación en la que está. El presidente lo que desea es, y de acuerdo a su personalidad, de acuerdo a su agenda también, es mantenerse como una persona fuerte, una persona que puede desarrollar sus temas principales. Y en este momento es un presidente acorralado, un presidente criticado, un presidente que, si se quiere, se está viendo un poco débil ante una Nancy Pelosi que precisamente está llevando la iniciativa contra él, una mujer que está demostrando que efectivamente hay equidad no solamente en Estados Unidos, sino que también es una mujer que puede arrodillar si es que se llega al Senado y si se llega a demostrar que el presidente cometió estos crímenes a los que se le acusa, que puede también destituir a un presidente. Pues vamos a ver, Gonzalo, cuál es ese proceso y por qué razón es que la Cámara de Representantes toma esta decisión. Este es un informe de Jorge Adrián Orozco que muestra cómo ha sido este proceso que fue activado en el mes de septiembre por la líder de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi. El hecho de que Donald Trump solicitara un aparente favor cuyos detalles entregaría a su abogado personal propició la tormenta que hoy tiene el presidente estadounidense frente a un juicio político. Todo comenzó por una conversación telefónica el 25 de julio pasado entre Trump y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en la que Trump habría presionado por una investigación a Joe Biden, actual precandidato demócrata, y su hijo Hunter Biden, quien estuvo vinculado a una empresa de gas en territorio ucraniano. El contenido del diálogo trascendió públicamente por cuenta de un informante anónimo que sería empleado de la CIA. Tras el escándalo, la Casa Blanca publicó la transcripción de la llamada entre el presidente estadounidense y su homólogo ucraniano. Hay mucho de qué hablar sobre el hijo de Biden, que Biden detuvo las acusaciones en su contra y mucha gente quiere saber sobre eso. Así que lo que puedas hacer con el fiscal general sería grandioso. Biden se estaba regodeando que él detuvo las acusaciones. Así que si puedes revisar eso, me suena muy horrible. El punto álgido de la controversia surgió porque unos días antes de la llamada, Trump había ordenado suspender la ayuda militar a Kiev, fondos que ya habían sido aprobados por el Congreso. Los demócratas han asegurado que el presidente usó esta asistencia para presionar a su par ucraniano a investigar a Biden y las actividades de su hijo Hunter, quien en 2014 trabajó para un grupo de gas ucraniano cuando su padre era vicepresidente del gobierno de Barack Obama. Es la mayor cacería de brujas en la historia de Estados Unidos. Es una cosa desgraciada. La carta fue una gran carta, me refiero a la carta que refiere la llamada. Esto se hizo por mi insistencia y otra gente que la leyó. Era una carta amigable, no hubo presión. Trump es acusado ahora de abuso de poder y de obstrucción al Congreso por haber presuntamente boicoteado la entrega de documentos y las declaraciones de miembros de la administración sobre el caso. Vamos con dos análisis nuevos y distintos frente a esta noticia. Saludo a Adriana Aldin, es analista política republicana. Bienvenida al programa La Noche. Hola, buenas noches. También saludo en Miami, Florida, Eladio José Armesto, presidente de la Liga Demócrata en Miami. Bienvenido a La Noche. Muy buenas noches. Les pregunto muy concretamente a ambos, ¿es esto una cacería de brujas o es un juicio político legítimo contra el presidente Donald Trump? Comienzo contigo, Adriana.
en los Estados Unidos, en Texas. Gracias. Bueno, es importante que ahorita todo lo que he escuchado en el programa, están hablando de una destitución como si hubiera votado el pueblo americano. Pero a pesar de que es la tercera vez que se lleva a cabo este tipo de destitución, esta es la primera vez en la historia de los Estados Unidos que la destitución ha sido armada exclusivamente por un solo partido. Los demócratas que están en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi y todos los demás, votaron por esta destrucción del presidente incluso antes de que él fuera elegido. Ahora, yo quiero recordarle al público, si tu público no recordará, yo como republicana de antaño, mi favorito nunca fue el presidente Trump durante la primaria, para que aquí nadie vaya a querer interpretar, es que ella es una trumpista de hueso colorado. No lo soy. Sin embargo, sí puedo reconocer, bajo lo que se ha examinado esta destitución, que el presidente Trump no es culpable de lo que se le acusa. Ahora, desde el primer día que el presidente Trump asumió el cargo, los demócratas en la Cámara de Representantes han estado decididos a hacer lo que sea necesario para sacarlo. Entonces, primero empezaron con un asunto, luego empezaron con lo de Ucrania. Lo que querían es buscar algo. Ahora, 6 meses antes de ser elegido presidente, ya había publicaciones de que lo destituirán, le quitarán el cargo. Ni siquiera había existido la famosa conversación con el presidente de Ucrania. Ahora, los demócratas tenían el mandato de que era un momento para tener que destituirlo. Sin embargo, ¿qué es lo que ha pasado ahorita? Con este voto, Nancy Pelosi y todos los que promueven el juicio político han asegurado la reelección del presidente Trump para el 2020. ¿Por qué? Las encuestas han continuado y han mostrado ahorita, si estamos viendo las encuestas con más reputación, que la aprobación del trabajo del presidente Trump y su administración ha aumentado, mientras que el apoyo a la destitución ha bajado. Y a pesar de que no hay evidencia de que se haya hecho los cargos que le están dando al presidente, los demócratas no se van a detener y no van a poder silenciar a 63 millones de estadounidenses que están viendo que la economía está en lo mejor que ha habido, sí, que las minorías están con el mejor desempleo. Entonces, esta acusación de colusión con Rusia es falsa. Primero fue que estaban diciendo que iba a ser el quid pro quo, que había soborno, y sin embargo no fue así, porque lo que ha pasado es que los demócratas han abusado de su poder y han ignorado la evidencia en la búsqueda por buscar alguna culpabilidad al presidente Trump. Más adelante vamos a estar analizando ese punto que usted acaba de plantear, que son los efectos electorales, teniendo en cuenta que el próximo año hay elecciones presidenciales en los Estados Unidos y claramente el hoy presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aspira a la reelección. Eladio José, ¿cuál es su opinión? ¿Esto es una cacería de brujas para sacar al poder a Donald Trump o es un juicio legítimo que debe adelantar el Senado contra el mandatario estadounidense? Sea o no sea un juicio legítimo, es el equivalente a un golpe de Estado por parte del Congreso para evitar tener que enfrentarse a Donald Trump en noviembre del año que viene. El tiro les va a salir por la culata. Nuestra organización, representando a un sinnúmero de demócratas en todo el país, nosotros estamos en contra de que se trate de derrocar al presidente Trump de una forma tan estúpida, tan burda, tan circense, tan payasesca, que al final va a ir en contra de los mejores intereses del Partido Demócrata. Hay muchos demócratas que no estamos de acuerdo en nada con que se haga este proceso, porque entendemos que convertir al presidente Trump en un mártir va a lograr la movilización y el estímulo a la base política de Trump, que ahora entonces, a raíz de esto, va a querer trabajar el triple de duro y el triple de fuerte para sacar al presidente Donald Trump electo en noviembre. Esto nos perjudica a nosotros los demócratas, pero hay que reconocer que el odio es un mal consejero.
Sí, qué pena interrumpirlo, Eladio, pero le quiero preguntar, usted hace parte de la Liga Demócrata y me llama mucho la postura crítica que usted ha asumido frente a su partido ante esta decisión. Y se lo pregunto, Eladio. Es que mi partido, esta gente no representan a mi partido. Sí, Eladio, permítame, le pregunto. Me llama la atención la postura y le quiero preguntar lo siguiente. Eso en términos electorales, ¿usted asegura que esto puede afectar la posibilidad del Partido Demócrata en las elecciones presidenciales del otro año? Pero lo que tiene que ver con los argumentos, con los hechos que fueron planteados al interior de la Cámara de Representantes, ¿usted cree que este juicio sí es legítimo? Es decir, ¿hay algún tipo de responsabilidad que puede tener Donald Trump en los hechos de los cuales le acusan? Gonzalo hizo un sumario de la situación excelente. Sí. El problema aquí es que el presidente no se le está acusando de violar ninguna ley específica, sino que la Constitución está muy ambigua en cuanto a qué cosa es lo que es, cómo se define los cargos que se le imputan al presidente. Y la definición es muy efímera, es muy ambigua, es muy confusa, no es en nada concreta y por lo tanto se derriba de una sencilla opinión que yo pueda tener sobre lo que hizo o no hizo el presidente Trump. El máximo castigo al final de ser destituido por el Senado, que es altamente improbable porque el Senado está en manos del partido contrario al nuestro, que ser él destituido en el Senado, lo único que le van a dar a Trump es más tiempo para concentrarse en su campaña presidencial para noviembre. El vicepresidente Pence pasará a ser presidente, el presidente Trump pasará a ser candidato nuevamente y estará en campaña 24 horas al día para derrotar a mi partido en noviembre. Y no solamente a nivel presidencial, sino derrotarlo en muchos escaños congresionales y senatoriales que hayan votado a favor de este proceso de destitución. Es que el otro año, Eladio, como usted bien lo reseña, hay elecciones presidenciales. ¿Qué opina usted, Adriana? Quería interpelar algo de lo que planteaba. Yo sí quiero opinar. Primeramente, no conozco a Eladio, pero aprecio muchísimo cuando escucho palabras objetivas de alguien que está en el otro lado. Y muchas gracias por palabras tan objetivas. Efectivamente, estoy de acuerdo con lo que dijo. Es interesante cuando las personas están en objetividad y no están en los extremos, porque nosotros tenemos que reconocer que ambos partidos han llegado a extremos y ambas personas que pertenecemos a partidos diferentes, que somos más centradas y más objetivas, entendemos que no nos representan algunas voces. Como en mi partido hay muchas personas que yo no estoy de acuerdo con ellos, las personas que son antiinmigrantes, las personas que tienen un vocabulario terrible, que por supuesto que no. Sin embargo, aquí lo interesante es que ahora que el juicio político se traslade al Senado, el presidente Trump finalmente tendrá un juicio justo. Y el proceso de los demócratas de la Cámara de Representantes fue profundamente defectuoso desde el principio, porque vamos a recordar, ¿no?, en qué manera se llevó tratando de esperar. Los abogados del presidente van a tener ahora sí oportunidad de poder hablar, pero la verdad es que los demócratas sí se concentraron únicamente en esta cacería de brujas, por eso le llaman así, pero los votantes, que es lo importante, es quien pone a un presidente son los votantes, y los votantes van a recordar estas tácticas imprudentes de los demócratas y van a votar para reelegir al presidente Trump basados precisamente en que han visto los resultados, la economía, nos guste o no nos guste la personalidad del presidente, la economía ha mejorado, el desempleo en las minorías, que es importantísimo, y también el ver el extremismo. Hay algo que yo recuerdo muy bien y tengo que ser muy ecuánime, que cuando estaba el presidente Obama de presidente, las personas más de izquierda eran el vicepresidente Biden, la presidenta Pelosi, estaba Luis Gutiérrez, ellos eran los más de izquierda. Ahorita son los moderados, porque los demócratas, algunas voces muy populares últimamente, son muy de izquierda. Lo mismo ha pasado en mi partido, pero lo importante aquí es que no hay razón alguna para hacerlo. Y el gasto que han sido millones y billones de dólares con este juicio político innecesario,
de nuestros contribuyentes, de nosotros como contribuyentes, hemos pagado por un juicio que no va a llevar a nada y que efectivamente pues ya le dio la reelección. Permítame, Eladio, ya le doy la palabra, que quiero preguntarle algo a Gonzalo, que está en Washington, en el epicentro de esa noticia. Gonzalo, Eladio José planteaba algo también que está en medio del debate, y se lo quiero preguntar a ustedes tres, y comienzo con Gonzalo Abarca, en Washington. Sí. Es claro que el Partido Demócrata sabe que en el Senado hay una mayoría republicana, y que pues para muchos no tiene sentido llevar a Donald Trump a un juicio al Senado, donde pues claramente no va a ser condenado por su partido. ¿Qué cree usted, Gonzalo, que busca el Partido Demócrata al hacer esta acción política, al generar este hecho político? ¿Qué lectura hace usted? Es interesante porque, bueno, como vemos también, se refleja la posición de Eladio, refleja la riqueza democrática de Estados Unidos, en donde precisamente personas del Partido Demócrata difieren de la estrategia. Y hablando de estrategia, lo que está sucediendo ahora en el Congreso es una estrategia, en mi opinión, y de acuerdo a muchos analistas, una estrategia equivocada. Si ya se sabe de antemano que no puedes ganar la batalla, no puedes lanzarte a ella. Hay una frase que dice, debes escoger las batallas que puedes ganar. Y en este caso, los demócratas apostaron por una mala estrategia. Los demócratas lo que están haciendo es tratar de traer hacia ellos la juventud, los millennials, las generaciones Z que llaman ahora. Pero precisamente tratando de decir, estamos siguiendo un proceso, no tenemos nada que ocultar, esto es lo que nos dice la Constitución. Ciertamente la Constitución les da las herramientas para hacerlos. Sin embargo, es una estrategia equivocada porque dos cosas. Es improbable que el presidente salga condenado, número uno. Y número dos, el presidente, al no salir condenado, se eliminan los cargos, va a salir victorioso como un presidente que se sometió a un juicio político, sale victorioso, tiene una carta que es la economía, tiene una carta que es muy bajo desempleo, histórico el bajo desempleo, y tercero, el Tratado de Libre Comercio que tanto republicanos como demócratas han decidido aprobar. Es decir, las promesas cumplidas. Eladio, su opinión, adelante. Mire, los líderes de mi partido le están entregando al presidente Trump las armas que él necesita para ganar en noviembre en bandeja de oro. ¿Pero por qué lo hacen, en el juicio que se le va a celebrar en el Senado, los republicanos van a tener oportunidad de desbaratar completamente los argumentos que los líderes de mi partido han esgrimido en la Cámara de Representantes. Y como dijo Gonzalo, le están dando al presidente Trump una plataforma de la cual salir airoso, salir victorioso y salir aún más fuerte, más poderoso en contra de mi partido en las elecciones de noviembre. Sí, Eladio, yo entiendo esa posición, Eladio, pero entonces a su juicio están equivocados. Pero si están equivocados, ¿qué están buscando? Porque algo debe tener algún tipo de estrategia. Mire, ¿Cuál es la estrategia, Eladio? Lo que están buscando es, como dicen en Venezuela, rayarle el nombre a Trump, o sea, desprestigiar al presidente. Eso es lo que andan buscando, sí. Pero no lo van a lograr porque el presidente tiene una base que no le importa de que lo acusen, van a seguir con él y lo van a seguir apoyando. A esa base no la van a distraer. Y luego entonces, cuando lleguen al Senado, no van a tener las pruebas, las evidencias y los argumentos suficientemente poderosos para poder vencer en el Senado, aún en el supuesto caso que reciba un juicio objetivo e imparcial en el Senado, que no va a ser porque el Senado está en manos del partido contrario. Sí, señor. Entonces, el odio es mal consejero, amigo. Adriana, adelante. Yo estoy sorprendida. La primera vez que estoy en tu programa, que a pesar de que siento que por parte de las personas del programa son más en contra del presidente, ¿qué no, de ninguna manera, Adriana. Son sus... No, porque aquí parece ser que usted ha querido sacarles de la boca de tan... No, yo hago preguntas, Adriana. Tan notables comentaristas y analistas demócratas
que no tengo el gusto de conocerlos, pero es la primera vez que escucho una objetividad tan sincera y tan decente. Quisiera yo decir esto. En el Tratado de Libre Comercio que ahorita mencionaron, yo sí quiero reconocer que este es un acuerdo comercial histórico negociado por el presidente Trump, a quien yo misma, como republicana, critiqué en el pasado por no tener visión en lo que se llamaba Tratado de Libre Comercio. Y quiero recordarles que después de que este acuerdo se estaba empolvando en el escritorio de Nancy Pelosi, que lo tenía ahí arrumbado, por fin lo decidió avanzar porque sabía que tenía que pasar algo. Y sin embargo, ¿qué va a pasar? Agricultores, manufactureros y ganaderos estadounidenses van a ser beneficiados. Y ahora que se ha aprobado, va a crear 176,000 más empleos. Va a estimular más crecimiento económico. O sea, va a ser. Y vamos a recordar ahorita, porque va a haber en la noche un debate nuevamente, que no hay un solo candidato demócrata en este momento que tenga la fuerza muchos de ellos tienen muchos logros, pero ninguno va a tener la fuerza para lograr destituir al presidente Trump, porque él ha demostrado, como usted mismo dijo, todas las promesas cumplidas. Nos guste o no nos guste su carácter, nos guste o no nos guste cómo habla, nos guste o no nos guste su imprudencia, su rudez, lo que él haya dicho en el pasado. Lo que sí puedo yo decir aquí, con una objetividad, es que estoy completamente de acuerdo que fue totalmente una estrategia totalmente tonta por parte de los demócratas el tratar de destituirlo con acusaciones que no se podían validar y que, como sabían ustedes, la batalla estaba perdida por lo mismo. Pero qué triste ver nuestro país, es ver a nuestro país con tanta desunión, cuando muchas veces se puede trabajar, y por eso existen partidos diferentes. Es bueno poder dialogar y tener diferencia de opiniones, pero aquí ha sido totalmente una hazaña en contra del presidente tan terrible, de la cual se ha tomado ventaja y se ha visto. ¿Por qué? Porque se ha visto el resultado sí, de lo que fue este juicio político, que fue totalmente un teatro y un gasto, en donde los demócratas decidieron gastar nuestro dinero en lugar de gastarlo en donde se debe de gastar, ayudando a las personas inmigrantes en la frontera, ayudando en otro tipo de cosas. Eso fue un error de los demócratas. Voy a marcar una pausa comerciales, Adriana, porque me ha agotado el tiempo. Ya regresamos para que hablemos de algo que ha estado en cada una de las respuestas de ustedes, y son los efectos que tiene este juicio político en las elecciones presidenciales del otro año, tanto en las primarias demócratas como también en el candidato que representará al Partido Republicano, que, como ya lo ha manifestado, será el presidente Donald Trump. Una pausa y ya continuamos en este análisis, en este debate hoy aquí en el programa La Noche. La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó este miércoles por mayoría los cargos contra el presidente Donald Trump por abuso de poder y obstrucción al Congreso, lo que dio luz verde para el juicio político que tendrá que enfrentar Trump en el Senado de su país. La histórica noticia se conoce a 11 meses de las elecciones presidenciales que tendrán lugar en la Unión Americana el 3 de noviembre del próximo año, y en las que el mandatario republicano buscará reelegirse para un segundo periodo. Así las cosas, el proceso de impeachment, como es conocido, sin duda tendrá un efecto en la decisión de los votantes norteamericanos, y esto Donald Trump lo tiene claro. La destitución partidista sin ley es un suicidio político para el Partido Demócrata. ¿Has visto mis encuestas en las últimas 4 semanas? Es una locura. Y es que la popularidad del presidente ha aumentado pese a esta coyuntura. Según el sondeo de la Universidad de Quinnipiac, su nivel de aprobación llegó al 43% el pasado 16 de diciembre, mientras que en octubre estaba en el 38%. Sin embargo, las encuestas también muestran un panorama ajustado para Trump en los comicios de 2020. En un cara a cara con los 3 precandidatos demócratas más opcionados, los números están así. Según la encuesta a nivel nacional de Emerson Polling, en un enfrentamiento con el ex vicepresidente Joe Biden, favorito entre los nominados demócratas, Trump perdería con el 48% de los votos, mientras Biden obtendría el 52%. Frente al senador Bernie Sanders, el republicano también perdería. Su contendor se llevaría el 52%, mientras el mandatario el 48%. En el escenario, con la legisladora y candidata Elizabeth Warren, tercera favorita entre los demócratas, Trump perdería con el 49% de los sufragios frente al 51% de Warren. Por otro lado, aunque aún no aparece como un candidato fuerte, el multimillonario y exalcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, se sumó a la lista de candidatos que quieren derrotar a Donald Trump. Sin embargo, el mandatario se ha mostrado convencido de lo que, según él, será su contundente victoria en el 2020.
Y recuerden que lo único que estos políticos corruptos entenderán es un terremoto en las urnas. Eso es lo que entenderán y lo van a ver. Lo hicimos una vez y lo haremos de nuevo. Esta vez vamos a terminar el trabajo. Por ahora, son aún inciertos los efectos que tendrá el impeachment en las próximas elecciones y sin duda si Trump logra salir sano y salvo de este proceso, lo reclamará como un triunfo político frente a sus rivales. Vuelvo con los invitados del día de hoy. Vamos a la ciudad de Washington. Gonzalo, analicemos el punto electoral. El presidente Donald Trump seguramente será el candidato del Partido Republicano en las presidenciales del próximo año. Y digo seguramente porque ya está este hecho político y pues está abierta esa posibilidad de ser destituido o no, pero pues eso lo discutirá el Senado. Pero Gonzalo, quiero preguntarte algo. ¿Cómo crees que afecta este impeachment, este juicio político a la intención reeleccionista de Donald Trump? ¿Lo favorece o lo puede llegar a afectar? Bueno, mira, el impeachment siempre crea una sombra en la persona que es acusada de cometer actos, ¿no?, contra la Constitución. Crea una mancha, si se quiere, es algo que nadie quiere tener encima. Como ya vemos, 3 personas han pasado por el impeachment. El presidente Richard Nixon no se toma en cuenta porque nunca renunció precisamente antes de que esto se determinara en el Congreso. Sin embargo, siempre crea en esta mancha que los estadounidenses cuestionan y lo cuestionan por razones legítimas, si es del caso. Sin embargo, vamos a ser claros. En este momento, el presidente Donald Trump, a pesar de esa mancha de la que estoy hablando, ofrece lo que los romanos decían era factum non verbus, hechos, no palabras. El presidente está ofreciendo, lo cual no tienen los demócratas. El ex vicepresidente Joe Biden, quien encabeza las encuestas, dio sus resultados, no está ofreciendo nada en este momento. Es un político retirado. El senador Bernie Sanders ha ofrecido algunas leyes, sin embargo, no de mucho peso. La senadora Elizabeth Warren, que es otra que también está liderando algunas de las encuestas, pues no está ofreciendo unos hechos sólidos. Entonces el presidente está ofreciendo una economía sana. Siempre dicen que un presidente gana cuando el bolsillo está lleno, ¿no? Cuando el bolsillo de su pueblo está lleno. Lo está ofreciendo bajo desempleo. Muy importante para los latinos. Los latinos vienen aquí para trabajar, quieren fuentes de empleo, se integran rápidamente a la economía. Y tercero, como bien lo estaba mencionando Eladio, Adriana, también el Tratado de Libre Comercio es un triunfo innegable y un triunfo que fue negociado también. Es un triunfo también para Nancy Pelosi, que logró negociarlo e insertar unas cláusulas de protección a las uniones. Fíjate que las uniones en Estados Unidos avalaron este nuevo tratado. Es decir, el presidente ofrece estas cartas y lo que hay también es un juicio político que le crea sombra. Sin embargo, si el Senado decide, como se prevé, que no va a haber, que el presidente no es culpable, es inocente, se desechan los cargos, pues obviamente el presidente sale muy fortalecido. Eladio, José Armeso, ¿cuál es su opinión? ¿De qué tamaño es esa sombra que le hará este juicio político a esa intención reeleccionista del presidente Donald Trump? Una mancha para algunos es una medalla de honor para otros. Una mancha para algunos es una medalla de honor para otros. No todos los demócratas somos suicidas. No todos los demócratas nos unimos al partido de los suicidas. Somos demócratas, pero no creemos en el suicidio político. Y lo que está haciendo nuestra dirigencia es suicidándose ante todas las cámaras de televisión del mundo, porque esperar que el Senado, bajo manos republicanas, encuentre culpable al presidente por unos delitos que no están ni definidos apropiadamente o específicamente en la Constitución, es pedirle a los republicanos que se suiciden. Pero los republicanos no van a seguir el ejemplo de los demócratas. Ellos no se van a suicidar en plena plaza pública en el Senado de los Estados Unidos como ha hecho mi líder Nancy Pelosi, desgraciadamente, desafortunadamente, porque como van a decir los republicanos, nosotros los demócratas
nos hemos pasado 3 años odiando en vez de legislando. Fuimos electos para ir a Washington a legislar y a resolver los problemas del país, y en vez de estar resolviendo los problemas del país con leyes que favorezcan al pueblo, se han pasado 3 años tratando de morderle las nalgas al presidente Trump. Una cosa ridícula, absurda, demencial, suicida. Y por eso muchos demócratas estamos en contra, porque no nacimos para ser suicidas. Adriana, ¿cuál es tu opinión? ¿Cuáles son las conclusiones que deja este juicio político de cara a las elecciones del 2020 en los Estados Unidos? Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que acaba de decir Gonzalo, y definitivamente este juicio político ha sido todo acerca de pocos hechos y una gran cantidad de enojo por parte de los demócratas en la Casa de Representantes, y realmente ellos están enojados que los americanos lo eligieron. Lo han hecho una situación de personalidad, y como antes aclaré, la personalidad nos puede disgustar a muchos, pero los hechos y los frutos de la administración Trump, porque yo siempre me refiero a que los frutos son de la administración Trump. No tenemos una dictaduría en los Estados Unidos, tenemos un presidente que tiene muchos consejeros, que tiene un gabinete, y que todos ellos juntos, con el trabajo de todos ellos, han logrado este gran progreso en lo que se refiere a la economía y a los trabajos. Ahora, este enojo tan grande los ha cegado. ¿Cómo hubiera sido importante que la presidenta Pelosi y los congresistas, con ese enojo tan tremendo, hubieran llamado a la mesa a estos 2 invitados que tienes tú esta noche conmigo, Eladio y Gonzalo, y que ellos los hubieran escuchado, a personas como ellos, para que realmente entiendan si es válido aquí competir y postularse y tener una elección, porque hay una democracia en esta gran república? Y aún así, el saber de que no se puede estar batallando con un tipo de acusación que no tenía una base fuerte, y realmente, aunque quisieron mencionar artículos de la Constitución, no es así. Entonces, la verdad es que ¿qué bien se vería que estuviéramos unidos? Hoy en la noche vamos a ver que van a hablar nada más del impeachment. No tienen nada que ofrecer los candidatos demócratas en contraste a esto. Vamos a ver si algún candidato se atreve a decir lo que acaban de decir aquí mis 2 compañeros que del otro partido, demócrata. No creo que ninguno de los candidatos a la presidencia se atreviera a decir algo así. Esto se llama suicidio político por parte de los demócratas. Y sin embargo, pues bueno, obviamente a mí me da gusto, porque como usted dijo muy claramente, y la mejor manera de hacerle entender a la audiencia que nos escucha a través de sus pantallas por todo el mundo, no solamente Colombia, Estados Unidos, sino sé que tienen audiencia en todo el mundo, es que aquí en los Estados Unidos nos interesa que todos tengamos la mayoría de nuestro dinero dentro de nuestros bolsillos. Y esto es lo que hemos visto con la administración Trump. Nos gusta de que la economía sea muy grande, y eso es lo que hemos estado viendo. Entonces, ahí se dio el fruto, y definitivamente suicidio político para los demócratas, y los republicanos vamos a avanzar y vamos a reelegir al presidente Trump. Eladio, el tiempo se me agota muy brevemente. Eladio, tengo 20 segundos, adelante. El presidente Barack Obama privadamente ya ha dicho que la Pelosi y sus compinches han exagerado, se han pasado de rosca, se han pasado de rosca. Pues Eladio José Armesto, como siempre es un gusto tenerlo acá en el programa La Noche. El tiempo se me agotó. Feliz noche. Un placer. Gonzalo Abarca, analista político, colega, también presentador del Foro Interamericano de La Voz de América. Como siempre es un gusto tenerte acá en el programa, Gonzalo. Jefferson, siempre un placer estar contigo. Adriana Aldin, analista política republicana. Muchas gracias, Adriana, por haber estado con nosotros. Perdón, ya no escuché. Muchas gracias por invitarme, y me dio muchísimo gusto estar con estos 2 demócratas en esta noche, tan objetivos y tan honestos en su... El gusto ha sido nuestro, Adriana. Una feliz Navidad también para todos ustedes. Lo mejor en el próximo año. Vamos a una pausa y ya regresamos a la parte final de este programa La Noche. A todos ustedes, nuestros televidentes, los invitamos a que visiten nuestra página web NTN24. Nos pueden escribir en Twitter en @NTN24, @Segurizati NTN24, @Jefferson NTN24, @La Noche NTN24.
La noche continuará encendiendo las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Muy buenas noches.